El 2024 fue un año que quedará en la historia del Club de Fútbol Pachuca, pues tras ser desmantelado después del título obtenido de la Apertura 2022, la directiva pidió al cuerpo técnico que la base del equipo fueran canteranos. Llegaron fichajes que generaban dudas, pero hubo tres que sin duda fueron pilares para esta gran plantilla: Nelson de Osa, Salomón Rondón y Osama Idrisi. Ellos, junto al canterano Eric Sánchez, fueron los encargados de encarrilar al equipo a ganar la CONCACAF Champions Cup del 2024. El ganar este torneo fue lo que los clasificó a la Copa Intercontinental de la FIFA, así como al Mundial de Clubes del 2025. Para afrontar el torneo Apertura 2024, el club se reforzó con Borja Bastón, Arturo González, Faber Gil y Ángel Mena, además de sufrir las bajas de Emilio Rodríguez, Roberto de la Rosa, Daniel Hernández, Celso Ortiz y la más importante, Eric Sánchez. Es aquí cuando se pone a prueba a un entrenador: refuerzos malos, bajas sensibles y una base de canteranos. Pero Guillermo Almada estaba por demostrarnos lo que este equipo sería capaz de lograr. El torneo local fue malo para el Pachuca, terminando en el lugar 16 de la clasificación, con 3 victorias, 4 empates y 10 derrotas. Precisamente una de estas derrotas se dio la última jornada contra los Bravos de Juárez, el 9 de noviembre de 2024, un mes antes de iniciar su participación en el torneo de la FIFA. El panorama no era claro, nadie sabía qué esperar de este equipo, que tenía buenos jugadores pero no parecían estar conectados y los resultados lo demostraban. Sin embargo, comenzaron su preparación para esta reedición de la Copa Intercontinental a disputarse en Qatar. Carlos Moreno, José Eulogio, David Schrem, Sergio Barreto, Alonso Aceves, Brian González, Gustavo Cabral, Luis Rodríguez, Carlos Sánchez, Andrés Micolta, Jorge Berlanga, Pedro Pedraza, Nelson de Osa, Ángel Mena, Alfonso González, Alán Bautista, Elías Montiel, Sergio Hernández, José Pablo Saldívar, Faber Gil, Borja Bastón, Sergio Aguayo, Alexei Domínguez, Owen González, Osama Idrisi y Salomón Rondón fueron los elegidos por Guillermo Almada para hacer el viaje a Medio Oriente para representar a la cuna del fútbol mexicano. La primera prueba llegaría el 11 de diciembre en el estadio 974 de Doha. Su rival era nada más y nada menos que el recién coronado campeón de la Libertadores y para ese momento campeón del Brasileirao, el Botafogo. Una prueba bastante dura para el representante de CONCACAF, que más de uno pensaba que sería debut y despedida para el cuatrotuzo. Pero esto es fútbol y los partidos tienen que jugarse. El primer tiempo se vio trabado, pero para el segundo tiempo llegaría el mejor jugador que tenía el Pachuca en ese momento: nuestro marroquí de oro, Osama Idrisi. Armó una pared con Brian González para después bailar a la defensa rival y hacer un golazo. Aún recuerdo la emoción de ver ese gol, la calidad del gol, además de la importancia que tenía este. El Botafogo tenía la posesión del balón, pero no pasaba nada peligroso. Sin embargo, llegó una de esas piezas claves del equipo, Nelson de Osa, quien tras un recorte y una colaboración del arquero rival, aumentó la desventaja. Minutos después, tras una pérdida del Botafogo en medio campo, se juntaron los tres mejores hombres del Tuzo. De Osa cambió de juego para que Idrisi asistiera a Salomón Rondón, quien sentenció el tercero. Goleada, un 3-0 increíble para toda América Latina, ya que el lugar 16 de la Liga MX había eliminado del certamen al campeón de la Libertadores y del Brasileirao. El Pachuca se alzó con el título del Derbi de las Américas tras un partido donde anotarían sus tres mejores jugadores. 3 días después se venía la siguiente prueba, a confirmar lo que ya se había logrado contra el Botafogo. Mismo estadio, prácticamente el mismo 11 con la única modificación de Cabral por Barreto. El partido era contra el campeón africano, el Al-Ahly. El partido fue bastante igualado, ambos intentaban pero sin arriesgar demasiado, por lo que los 90 reglamentarios terminaron en un 0-0. Para la prórroga fue más de lo mismo, así que los equipos se estiraban y se preparaban para la siempre incierta tanda de penales.
Los de México comenzarían dicha tanda, donde la referencia en ataque del club sería el encargado de comenzar para darle tranquilidad al equipo. Sin embargo, fue todo lo contrario, ya que su disparo fue atajado. El equipo árabe comenzó con el pie derecho, y Borja Bastón, que entró exclusivamente para la tanda, mandó su disparo por encima del larguero, confirmando así el odio de toda la afición tusa. Nuevamente el conjunto africano anotó y parecía que se venía lo peor. Sin embargo, Gustavo Cabral estuvo a la altura y convirtió su tiro para que vinieran los rojos a hacer lo mismo. La tanda estaba 3-1 y el Pachuca dependía de anotar sus 2 disparos y que el conjunto egipcio los fallara. Y adivinen qué pasó. ¿Quién más sino Idrissi anotaría su penal para que Moreno se vistiera de héroe y atajara el siguiente? Ahora de Osa, con esa zurda potente que lo caracteriza, la clavó al fondo y el de las Águilas Egipcias erró de manera horrorosa. 3-3, el Pachuca seguía vivo y nos íbamos a la muerte súbita. Elías Montiel y el Chaca Rodríguez lo hicieron muy bien, al igual que los árabes. Faber Gil hizo sudar frío a más de uno con ese disparo de brinquito que gracias al cielo terminó en gol, para que Abdel Fattah reventara el travesaño y le diera al Pachuca la Challenger Cup y el pase a la gran final frente a nada más y nada menos que el Real Madrid. 18 de diciembre de 2024, Estadio Lusail, exactamente el mismo lugar donde 2 años atrás había levantado la Copa del Mundo Lionel Messi. El equipo más antiguo del fútbol mexicano se enfrentaba al mejor equipo de la historia en una final de un torneo oficial de la FIFA. El escenario era inmejorable. El Pachuca tenía la oportunidad de hacer historia, y aunque la realidad es que el Real Madrid era muy superior al conjunto mexa, al aficionado tuso le gustaba pensar, ¿y si sí? El cuadro blanco no se guardó nada y fue con el 11 titular. Eso habla muy bien de su profesionalismo. El Pachuca saltaba a la cancha con 2 modificaciones respecto al 11 anterior. Barreto y De Osa ahora iban de titulares. El Pachuca no se achicó y en vez de solo esperar y defender para recibir los menores goles posibles, fueron valientes al frente, intentando y teniendo buenas aproximaciones. Sin embargo, no pasaba nada realmente peligroso en ninguna de las 2 porterías. Y al 37, la diferencia de calidad de los jugadores hizo efecto, pues tras una gran jugada de Vini Jr., Mbappé abrió el marcador. Para el segundo tiempo el equipo mexicano seguía intentando, pero nuevamente la calidad de los merengues se reflejaba, pues tras una jugada individual de Rodrigo, clavó un golazo, por lo que estábamos 2-0 al 53. El Pachuca seguía en la misma línea, intentando con algunas aproximaciones, y el Real Madrid bajó un poco las revoluciones pues no querían arriesgar a sus jugadores. Y ya faltando menos de 10 minutos para los 90 de tiempo corrido, un recorte de Lucas Vázquez hizo que se encontrara con la pierna de Idrissi, lo que tras la revisión en el VAR fue marcado como penal. Vinicius tomó el balón para patear y por poco Carlos Moreno le atajaba. Así llegó el silbatazo final, y con él se confirmó el subcampeonato intercontinental del Club de Fútbol Pachuca. Al final, los tuzos no consiguieron el milagro, pero consiguieron el respeto de los jugadores del Real Madrid, quienes les hicieron pasillo rumbo a recoger sus medallas. Fue una final donde pasó lo que se esperaba. El Real Madrid fue superior y ganó con un contundente 3-0. Sin embargo, hay que reconocer que el Pachuca jugó a ganar, no solo a perder por la mínima. Se vio superado, pero jamás se achicó, y así se convirtió, junto con Tigres, en el segundo equipo mexicano en llegar a una final de la Intercontinental, antes Mundial de Clubes, agregando así un logro más a su historia internacional. No hay que pasar por alto lo que consiguió el Pachuca el año pasado, derrotar de forma contundente al campeón de la Libertadores y enfrentar en una final al Real Madrid de la manera en la que lo hizo, no cualquiera. Solo el tiempo le va a dar el mérito que nunca le dieron los medios y la gente en México, pues no se trataba de uno de los clubes más populares del país. Ya vimos al Cruz Azul quedar fuera en primera ronda este año, y a medida que pasen los años y más equipos mexicanos disputen el Derby de las Américas y la Challenger Cup, veremos si lo conseguido por el Pachuca merece más reconocimiento o no. ¿Tú qué opinas?
Déjalo acá abajo en los comentarios.